Después vamos a tener una conferencia del presidente de la Confederación Económica Misionera, un rato, a partir de las 4, y después vamos a comenzar a desarrollar el subsistema de compras. ¿Está? ¿Me escucharon? O sea, quedan todos en cada una de las aulas y hacemos esas 3 actividades hoy. Así que tenemos muchas actividades. ¿Se escuchó? Se escuchó, profe. Se escuchó, profe, 2020. Bueno, y 2021 también. Perfecto, entonces vamos a hacerlo rápido a la parte simple, así le dejamos lugar. No. Tiene hasta las 4. De sobra entonces. Bueno. Apago micrófono para el tema del eco. No hay problema, profe. Bueno, chicos, bienvenidos a todos, buenas tardes. Para arrancar, me gustaría preguntar sobre la clase pasada, que fue la primera que han hecho de método simple con el profe Scholler, el desarrollo de este ejemplo / ejercicio introductorio. Quería saber si alguien logró entender por lo menos un poquito, o se entendió del todo, o no entendimos nada y hay que volver a validar. Profe. Sí, ¿quién me habla? Sandra. Sandra, sí. Yo no entendí. Con la igualdad. ¿Vos decís de pasar de una inecuación a una ecuación? Claro, sí, esa parte no entendí. Ok, acá también veo a Fiorella que dice que no entendió mucho, pero bueno, ¿por dónde arrancaríamos como para ir desarmando este novillo de dudas que podemos llegar a presentar? Si tenés algo puntual de dónde partir, lo vamos trabajando, Fiorella. Veo a Victoria también. Mi consulta es si se puede resolver juntos, porque realizando las fórmulas y todo, y ahí quedé con el chat. Eso por un lado en la 2020. En la 2021 no veo todavía consultas en el chat, si quieren ir planteando y lo vamos a ir trabajando, pues la verdad que cuando uno arranca a ver esta manera de solucionar problemas prácticos en la realidad, me pasó a mí en particular que quedé cuadrado la primera vez que lo vi, entonces vamos a tratar de reflotar esa vieja, esa sensación perdida que tenía cuando lo vi por primera vez, entonces tratar de que lo vayamos resolviendo juntos, sobre todo el ejercicio que le había dejado el profe Scholler de consigna, que lo puedan ir viendo o puedan ir resolviendo. Así que eso de ir haciendo juntos, vamos a ir charlando sobre las verduras del ejercicio y lo que estaba en la guía práctica disponible también. A ver, en el chat de la 2020, Fátima dice desde el comienzo, porque no entendimos mucho. Me parece muy bien. Arranquemos por el inicio, que no hay manera de errarla ahí, entonces. La idea, voy a ir compartiendo pantalla. ¿Ustedes me van a ir prendiendo los micrófonos o pues yo voy a estar a ciegas con respecto a la hoja a la página esta del chat? Sí, Carlos, vamos a reforzar Simplex hoy, a ver si podemos llegar a terminarlo, y si no, quedará para esta y la próxima clase. Bueno, les voy a ir compartiendo pantalla por las dudas. Denme un segundito. Profe. Sí. La idea es si
puede ir resolviendo a medida que vamos haciendo el ejercicio, porque el profe nos iba mostrando nomás y no iba ni siquiera poniendo el mouse arriba, entonces se nos mezclaba un poco todas las cosas, por lo menos a mí me pasó eso. Ah, ok. Por favor. Vamos a trabajar sobre eso entonces. Ahí están viendo la hoja de pantalla, la hoja del ejercicio, por las dudas. Esto era lo que estaban viendo ustedes el otro día. Está. Ok, gracias. Bueno, arranquemos por el inicio entonces. Me va a servir, entonces yo estaba justo armando para avanzar en el caso práctico. Me va a servir esto que estaba armando justo para hacer el inicio. Ahí ya les comparto el Excel. Caso de interés, como dice que se tiene que ocupar descuento matemático, el ID. Y me está diciendo además que tengo que utilizar el compuesto. Entonces, hay alguien que está en clase de matemática financiera, que apague el audio, que me cuelgo hablando de interés compuesto, entonces si no. Ahí está, muchas gracias. A ver, compartir la pantalla completa. Ahora sí. La idea del método Simplex, ¿para qué nos va a servir a nosotros? Nosotros salimos de una situación dada, conocida, ¿sí? En este caso, este valor, recuérdenme ustedes cómo era, acá vamos a ponerle B1. Ven la pantalla por la duda, ¿no? Era la B1, dígame el precio del... Perfecto. Entonces, el precio, vamos a ver, de la verdura era de 50 y de 80. 50 y 80, ¿sí? Entonces, lo que nosotros tenemos que entender es que cuando nosotros trabajemos en las empresas, cuando tengamos que hacer una determinación del ingreso, y acá voy a la introducción más básica que podemos llegar a decir, es precio por cantidad. Hasta cuando uno tiene que hacer una valorización de ingresos, entonces decimos, ¿qué tengo que calcular? Ustedes me van a decir chocolate por la noticia, pero vamos desde el paso -1. ¿Qué es lo que tenemos que buscar cuando montamos una empresa? El beneficio económico, la ganancia. ¿Está? La idea de esto es decir, bueno, utilizar una herramienta que a nosotros nos maximice esa ganancia de acuerdo a un par de restricciones que tengamos. ¿Está? Porque, como vimos en economía, cuando decimos que las necesidades son infinitas, pero los recursos son escasos. Entonces, bueno, siempre vamos a tener un condimento o un determinante que nos condicione nuestra maximización del beneficio. ¿Sí? No quiero ponerle mucho edulcorante a las palabras para no hacerlo muy teórico. ¿Está? Siempre es precio por cantidad. Punto. Eso es lo más puro posible, que es lo que tenemos que buscar. El Z sería, si lo queremos llamar acá, sería el beneficio. ¿Está? Es la maximización del beneficio. Entonces, nosotros tenemos acá dos ecuaciones, dos componentes de una multiplicación. Tenemos el precio, ¿sí? Y tenemos la cantidad. Ahora, eso es cuando tenemos un único producto para ofrecer. Acá lo vamos a salir un poquito, vamos a poner un poquitito de complejidad, pero mínima, de ponerle dos productos. ¿Está? Dos productos que cada producto va a tener su condicionante. ¿Está? Entonces, es importante que nosotros entendamos esto. Nosotros vamos a hacer el beneficio o el Z, es precio por cantidad. Ahora, el condimento que le vamos a poner, la pizca de sal que le vamos a poner a esto, va a ser que tenemos el producto 1 y el producto 2, B1 y B2. ¿Está? Entonces, acá lo que vamos a hacer es desglosar el P por Q vamos a ponerlo acá, el precio de B1 por la cantidad de B1. Profe. ¿Sí? Sí, decime. Lo que se ven
de verduras, sino la bolsa de verduras. Claro. Sería XA y XB, puede ser, en vez de B1 y B2. Perdón, yo tomé acá. Ah, perdón, yo estaba tomando mal. Claro, sería XA. Gracias por la... Había leído acá B1, B2 y pensé que eran productos. Me remito entonces, gracias por la corrección. Vamos a poner entonces X1. Sigo pifiándole. XB era, perdón. Y XA. Bueno, ¿correcto ahora? No los quiero marear. A ver, ¿cómo era así? XA y X. ¿De acuerdo? Entonces, lo que nosotros tenemos que entender que nosotros tenemos, de la multiplicación tenemos uno de los dos valores que los conocemos. El otro, que es el más difícil de conocer, es la cantidad. ¿Cuánto yo tengo que vender? ¿Está? Entonces, lo que vamos a ver acá va a ser X. Vamos a ponerle X. XA, para no confundir. El producto de XB y XB. Ahora sí, quedaría así. Vayan corrigiéndome si le voy errando en algo, en algún término, como el compañero de recién, que me avise y voy modificando. Entonces, tenemos desglosado lo que corresponde a un producto, está el XA, que contiene un mix de productos distintos a XB, por lo cual son distintos, entonces tienen una categoría de relevamiento o de confección distinta. Entonces, lo que nosotros tenemos acá que dijimos es el precio conocido y la variable a investigar es la cantidad. ¿Cuál es el objetivo? Es maximizar la ganancia. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la situación? Acá me estaba haciendo la guía práctica, pero ahora sí voy a pasar acá a la hojita de trabajo. ¿Sí? Si se llegan a perder, me avisan la cantidad de veces que sea necesario para que esto quede claro, porque me pasó a mí que cuando arranqué con este tema no entendía por dónde iniciar directamente. Entonces, siéntanse con la confianza de decir, profe, no entendí, las veces que sea necesario para el desarrollo. Bueno, entonces las restricciones, que son las inecuaciones, ¿está? ¿Por qué decimos las inecuaciones son las restricciones? Porque nosotros sabemos cuánto tenemos de techo en esto. Entonces nosotros decimos, bueno, mira, en la B1, como dice acá el enunciado, en ella hay almacenado el total 100 kilos de verdura 1 y 125 kilos de verdura B2. ¿Está? Entonces, sabiendo que nosotros tenemos como tope, como techo, la utilización de 100 kilos de una verdura y 125 de otra, lo que yo tengo que determinar es cómo mezclo, cómo hago el mix para decir, bueno, tantas verduras van a la bolsa A y tantas verduras van a la bolsa B. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Si me dan el ok, avanzo. Recuerden que yo no puedo ver el chat. ¿Está? Ok. Entonces llegamos a la función objetivo, como dijimos, precio, dato conocido, por la cantidad, dato a investigar, a averiguar, a determinar, ¿sí? La composición de lo que es el precio del producto A más el precio de una unidad, porque es el precio unitario, el precio de venta unitario, por la cantidad de veces que tenemos que repetir ese precio, ¿sí? Del producto B o producto 2, en este caso. Entonces nosotros decimos, bueno, acá tenemos una restricción dada, determinada, que es de 100. ¿Sí? Vamos a ir haciéndolo en el Excel. Olvidémonos que estaba por hacer esta acá. Vamos acá. Tenemos el Z va a ser igual a IM 50 por XA más
80 por XB. ¿Cierto? ¿Correcto? Ahora nosotros decimos, bueno, la restricción, la B1, tiene la restricción de decir, bueno, es igual a 100 kilos. ¿Sí? Como nuestro techo. Ahora, la B2 era 125. A ver, habíamos dicho 125. Este es nuestro techo. Entonces nosotros decimos, bueno, le apostamos todo al producto A, le apostamos todo al producto B, le apostamos a un mix de los dos productos, pero no sabemos con cuál nos vamos a quedar, que sea más rentable. ¿Sí? Entonces las inecuaciones que van a entrar son las restricciones para decir cuánto de verdura 1 va a ir a XA y cuánto mismo y XB. ¿Sí? Y cuánto de verdura 2 va a ir a XA y XB. Por eso acá habla de las restricciones que son las inecuaciones. Sabemos que tenemos un techo, ahora no sabemos cuánta hay de diferencia entre cada una de esas restricciones. Entonces, tenemos que juntar, y acá hacemos el desglose, nosotros tenemos acá que, a ver cómo podemos armarlo, cómo estaba armado acá. Tenemos XA para la B1, perdón, B1 y B2. Disculpen si por ahí me trago porque estábamos improvisando sobre la marcha. ¿Sí? Entonces decimos que la bolsa A, o que el producto XA, tiene, a ver, tenía 8, ¿cómo era la composición? 8 y 2, ¿sí? 8 y 2. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Dale. Cualquier cosita me avisan, ¿sí? Y después tenemos en la XB, o en la bolsa 2, tenemos acá que nos dice la bolsa B es 10 de la B1 y 5 de la B2. 10 y 5. Está. Un error clásico que aparece en el parcial es no identificar cuáles son las restricciones que tenemos que tomar en cuenta o cuáles son las variables que nosotros vamos a hacer, variables que nos van a hacer la decisión y la variable de holgura después. Variable de holgura es que nos permite a nosotros manejar con una diferencia en principio incierta y después la vamos a ir conociendo con cada proceso, con cada validación. Entonces, un error clásico que suelen cometer es decir, bueno, la XA, ¿sí? Tenemos 8 y 2, ¿sí? Y acá me suelen poner acá la diferencia que me ponen que es 100 y 125. ¿Sí? Denme un segundo que se me metió la sobrinada en la oficina. Denme un segundo que hago la expulsión de menores. Perdón, gente. No, la zarandeada no se hace daño físico, pero sí corría tipo Pamplona. Así que bueno, ¿en qué estábamos? Se sigue en la pantalla por las dudas, ¿no? Sí, profe. Ok. En los parciales, claro. Ahí está. Bueno, entonces, 100 y 125. Se suele poner este error
dentro de los parciales, pero en realidad estas restricciones no son de las bolsas, de los productos terminados, son de los componentes de esas bolsas o productos determinados. Entonces, el error que sería esto, se tiene que traducir haciendo un cambio o invirtiendo columnas por filas, ¿está? Cuando en realidad las restricciones van a partir de la B1 y la B2, ¿sí? Para los productos XA y XB, ¿sí? ¿Por qué? Porque tanto XA como XB, o decir que la bolsa A y la bolsa B, contienen verdura B1 y contienen verdura B2, ambas bolsas. Entonces, esta restricción es para ambas bolsas. Esta no es que es solamente para cada una. Entonces, lo que tenemos que hacer es seguir con la misma secuencia, pero cambiando los rótulos de las filas y las columnas. ¿Sí? Diga. No, se cambian los rótulos, pero no las funciones. ¿O no? A ver cómo quedaría. Vamos a tomar. Ah, sí, tenés razón, perdón. Acá. Un segundo, de vuelta. Un segundo, perdón la desprolijidad. Vaya. ¿Está? Perdón, ahora sí de vuelta. Entonces, ¿cuánta cantidad de verdura B1 va a consumir la bolsa A y la bolsa B? ¿Sí? Entonces, acá sí van a ir las restricciones así. Esto de acá, la B2, queda 2, acá vamos a hacer la modificación, y el 5 queda. ¿Sí? Vamos a ver cómo estamos. Acá. Es 8, 10, 2 y 5. ¿Sí? Para las restricciones, 100 y 125. Esto es menor o igual. Entonces, lo que nosotros tenemos que entender acá, que las restricciones no eran para las bolsas, eran para las verduras que dan el componente. ¿Sí? Entonces, la variable, esto es la inecuación. ¿Sí? Esto sería la inecuación. Lo que pasaríamos ahora a hacer, nosotros tenemos que tratar de eliminar esto, este signo, para que nos quede la igualdad. Hacerlo así no se puede, ¿por qué? Porque decimos que 8 más 10 son 18. ¿Es menor o igual? Sí, pero no sabemos cuánto tenemos que agregarle adentro para que logre hacer el mix. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos que tratar de determinar, vamos a copiar esto. Vamos a llamarlo así. ¿Sí? Entonces, las variables de holgura, estas van a ser las variables de decisión. Variables de decisión. ¿Sí? Que son los datos ciertos que nosotros tenemos. Ahora van a venir a la parte matemática, que es lo que hablaba el profesor Scholler, que no nos tenemos que complicar mucho tratando de entender la lógica del por qué y después, sino la secuencia. Vamos a tratar de entender qué es lo que tenemos que determinar para ser importante. ¿Sí? Entonces acá van a venir las variables de holgura. ¿Sí? Vamos a poner acá variables de decisión. ¿Vamos hasta ahí? ¿Está? Bueno. Ahora lo que vamos a hacer ahora, vamos a decir, bueno, nos tiene que terminar de dar una igualdad, dijimos, ¿está? En vez de ser un menor igual, tiene que ser un igual. ¿A qué?
las cantidades, las restricciones van a seguir siendo siempre ciertas. ¿Estamos de acuerdo? Hasta ahí llegamos, ¿sí? Entonces, vamos a poner un poquito menos de zoom. Entonces lo que tenemos que hacer acá, agregarle un valor cierto, cuando se pueda agregar un valor cierto, pero por lo menos algo que sea distinto a 0, ¿sí? Y que de por sí sea independiente, y acá no se me pierdan, sea independiente de cada restricción. Está lo que a esta variable, lo que a esta verdura le va a afectar la cantidad, tiene que ser independiente, tiene que ser distinto, no tiene que tener relación a lo que va a afectar a la verdura B2. No se me pierdan porque esta es la parte que se caldea la cosa. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a decir, bueno, le vamos a agregar por lo menos un número 1 acá. Un X1, o sea, algo distinto de 0, una variable que sea distinto de 0. Vamos a agregarle 1. ¿Sí? Entonces, como dijimos que esto va a ser 0, en cuestión de relación o interacción con la verdura 2, va a ser 0 acá. ¿Está? Pero ahora, ¿qué es esto? Vamos a llamarlo 1 y 0 en la cantidad de la variable. Acá vamos a tomarle un nombre, vamos a llamarlo, el ejercicio lo llama X3 y X4. ¿Sí? Acá. No sé si lo pueden ver en la página, en la pantalla. ¿Está? Sí, perfecto. Sí, perfecto. Entonces, vamos a necesitar una unidad de algo que no sabemos todavía qué va a ser. Esa es la parte que por ahí complica el tema de entenderlo. Que lo vamos a llamar X3 y X4. No se me pierden en el proceso, ¿sí? Entonces, ¿esto cómo se va a leer? Entonces va a ser, es 1 por la cantidad o el número necesario que sea X3. ¿Está? Y esto va a ser 0 por X4. Por eso era el valor de 1 y el valor de 0. Esto es 1 de un valor que no tenemos, o sea, que no existe en realidad en la parte lógica real, sino ya como dándole entrada en el modelo matemático. ¿Sí? Entonces por eso se pone en la variable de holgura es 1 por X3, que ese X3 no sabemos cuánto es, pero que a su vez sirve para establecer la igualdad. No se me pierdan en esto y si están perdidos me avisan en serio porque esta es la parte que a ustedes los empieza a definir si empiezan a sacar la guitarra en el parcial o si siguen haciéndolo a conciencia y sabiendo qué es lo que están haciendo. Recuerden que esta es la parte que uno hace la aproximación al modelo matemático. Entonces, dijimos, bueno, esto es independiente de esto. Siguiendo esa lógica, entonces, sabemos que una variable multiplicada por 0 va a dar siempre, ustedes van a decir, chocolate por noticia, 0. ¿Sí? Entonces, 0 por X3. Y acá vamos a hacer 1, porque acuérdense, es el 1 de un valor simbólico por X4. Aguante, corazón, aguante, ¿eh? Estamos recién arrancando. ¿Se entendió hasta ahí? ¿El por qué? ¿Cómo se hizo el traspaso? Profe, entonces el 1 y el 0 ¿le ponen ustedes o...? No, el 1 y el 0 lo ponen ustedes, porque esto ya lo estamos resolviendo. Ustedes tienen que entender que para hacer el paso de la inecuación, acá estamos haciendo el ejercicio, como ustedes me habían dicho para hacerlo. Esta es la parte que ustedes ya tienen que desarrollar. Profe. Sí, ¿quién me habla? Juan, quería preguntarle cuál es el criterio que usted tiene en cuenta para, digamos, asumir ese valor. Un segundo que está el profe Montini queriendo hacer un comentario.
Sí, profe, lo escucho. Sí. Ahí. Acá. 1, 0, 0, 1. Okay. Sí, perfecto, profe. Justo había un chico sí, justo un chico estaba diciendo eso. No sé si el alumno justo estaba preguntando si se escuchó. No le escuché al profe. Oh, ahí está, usted está en la 2020 la consulta. Está el valor de X3. ¿Quiere hacer comentario usted, profe, de vuelta en la 2020 por las dudas? Son las pistas de club, ya saben qué hacer. Y decido pensar, tú pensarás porque usando la cabeza. Ahí tiene un audio prendido. Y así lo harás. Muy bien. Profe, ¿está dando el otro profe o no sé? Espere. Hola, ¿se me escucha en la 2020? Sí. Repito nuevamente. ¿Está Juanjo por ahí? Sí, lo escucho, profe. Correcto. Sacamos la X3 y la X4 de adentro de la matriz y las dejamos en los ejes, arriba. Ahí ya se me desapareció la pantalla. Está en la 2020. Ahí está. Entonces, las variables de decisión, como dice el título arriba de esta matriz, ¿sí?
son XA y XB, que son las que están expresadas en la función objetivo de maximización. Esperen un segundo. Entonces, la variable de holgura para la primera restricción va a ser X3. Por eso tiene un 0 en X4. Y la variable de holgura para la segunda restricción va a ser X4. Por eso tiene un 0 en la matriz en la columna de X3. Según la resolución. Según el valor que adopte X3 y X4, nos va a dar, valga la redundancia, el valor del sobrante de material. Por eso holgura lo que nos está sobrando. ¿Se entiende? Sí, ahí se entendió, profe. ¿Se escuchó en las dos aulas? Correcto. Por ahora no tenemos ningún valor, no sabemos nada. Tenemos los coeficientes de las, ya son ecuaciones, no hay ninguna inecuación. Porque ya igualamos aquellas que teníamos en menor igual o mayor igual, ya las igualamos con las variables de holgura X3 y X4. Le pusimos un coeficiente de 1, porque luego 1 multiplicado por la cantidad nos va a dar justamente el valor de... ¿Y por qué tenemos 8 y 10 acá? Juanjo, explíquele. ¿Por qué tenemos las necesidades que tenemos para construir cada una de esas bolsas que van a ser nuestros productos? ¿Se entiende? Hola. Sí, profe. Bueno. Ok. Juanjo. Ahora sí. Sí se escucha, profe. ¿Estamos hasta ahí? No sé si el compañero se evacuó la duda. Sí, o sea, en sí la pregunta era por ahí, pero yo no sé todavía cómo o qué criterio tenemos en cuenta para establecer 1 y 0. Si bien en la matriz está, ¿por qué aparece efectivamente ese número ahí? O esos números. Acá queda un poco rígido el concepto, pero vamos a pasar a la hoja, esta acá, para que vos veas en la hoja de trabajo que habíamos planteado como ejemplo de introducción. Vos tenés un valor que es X3, que vos no sabés cuánto es, pero Ajá. que sirve para determinar la modificación de una inecuación a una ecuación. De acá de pasar de menor a igual, pasamos a igual. Bien, bien. Entonces vamos a ver que es X3 acá y X4 acá. Como son las mismas bolsas, productos finales que contienen los mismos insumos, es importante decir, bueno, que acá también va a haber un X4 y acá también va a haber un X3. ¿Está? Pero el X3 va a ser distinto de 0 porque va a afectar a la composición de la cantidad de verdura 1 para las bolsas, tanto A y B. ¿Sí? Y la X4, como dijimos que tiene que ser independiente, porque son dos verduras distintas, entonces tiene que ser igual a 0 X4 en esto, para que no condicione a la otra verdura. Lo mismo que acá, X4 es distinto de 0, pero X3 es 0. Es igual a 0, no puede influir.
Por eso todo valor, todo concepto multiplicado por 0 es 0. Por eso desaparece y no se pone 0x3. Y va solamente x4 acá. Y a la inversa, acá desaparece el 0 por x4. Y va a aparecer un 1, porque el 1 es 1 por un concepto, es el concepto. ¿Está? Eso quiere decir esa tabla que por ahí es un poco más rígida cuando uno hace el abordaje por primera vez, que es esto. ¿Te mareé o Profe, venimos Va bien. igual? O venimos bien? profe, le quiero consultar algo. Sí, dígame. ¿Por qué usted puso 8 y 10 en B1? ¿No sería 8 y 2? A ver. Perdón, orientame dónde. No, ya está, ahí vi. Gracias, disculpe. Lo que estamos haciendo ahora es abordar de una manera introductoria el desarrollo de la tabla 1. Van a ver que van a empezar a coincidir todos las posiciones, las ubicaciones. ¿Sí? Entonces, nosotros acá ya tenemos la variable de decisión, la variable de holgura, ¿sí? Y ya podemos estar en condiciones de empezar a armar la tabla. La tabla 1, perdón. La tabla 1, ahí está, ahora sí. Va a ser, como van a ver acá, va a tener una base, no solamente una transcripción de la hoja de trabajo, variables de decisión, variables de holgura, como dijimos recién. Vamos a tener Z, que va a ser el objetivo final al cual nosotros apuntamos, ¿sí? El Z que nos va a dar, y después vamos a tener el coeficiente auxiliar. Estoy transcribiendo solamente los rótulos de las columnas, ¿sí? Base, variable de decisión, holgura, coeficiente auxiliar. Acá vamos a hacer una corrección para que nos quede bien ordenado todo. ¿Sí? Entonces lo que tenemos ahora, vamos a tener que ponerle los nombres. ¿Cuáles son las variables que nosotros teníamos recién? X3 y X4, que tenemos que hacer la determinación. O sea, nosotros tenemos que ponerle un número cierto. Por ahora es un número que no tiene un valor real. Solamente a la mera utilización matemática le asignamos el valor de 1 y 0. Está para hacer una matriz, nada más. Pero todavía no tiene un valor real. Entonces lo que tengo que decir, bueno, en la base va a ser la variable objetivo, o sea, la función objetivo, ¿cuál va a ser el valor final que le vamos a asignar a eso? Entonces, X3, vamos a repetir. Perdón. Acá vamos a tener XA, XB, XA, XB, y vamos a repetir acá la secuencia de acá arriba, X3 y X4, ¿sí? X3 y X4, ¿sí? ¿Venimos bien hasta ahora? Muy bien. Gente, ¿alguna duda hasta ahora? ¿Se escucha y se entiende o solo se escucha? ¿Se entiende, profe? Está bueno, son dos cosas distintas. Perfecto, avanzamos entonces. Bueno, vamos a tener que darle un valor cierto a las X3 y al X4. En principio, a la base va a ir X3 y X4. ¿Sí? Y vamos a repetir, por eso sirve hacerlo de esta manera, porque ya nos va dando una orientación
de cuáles son los valores que vamos a tener que ingresar en la tabla. ¿Está? Y si quieren, o sea, acá en la computadora ustedes después lo van a tener que hacer manualmente. Van a tener que copiar acá. Van a quedar estos valores, ¿sí? 8, 10, 1, 0. Y vamos a ver que queda 8, 10, 1, 0. Y el valor de Z acá, ¿sí? La columna Z, perdón, 100, 125. Y después el Z menos el sub J. ¿Sí? Vamos a poner entonces acá 100 y 125. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Y ahora viene el que por ahí nos genera la mayor confusión cuando estamos arrancando. Está, acá van los valores de la función objetivo, los valores dados, en negativo. Está por el pasaje de término. ¿Sí? Entonces, vamos a poner menos 50 y menos 80. Como está en la tabla acá abajo. ¿Sí? Y para darle un seguimiento, un orden lógico de armado, vamos a asignar los valores en 0. ¿Está? ¿Entendió hasta ahí el armado de la tabla 1? Sí, se Sí, entendió. profe. Ok. Bueno, entonces si ustedes van, me imagino que ya todos lo recontra leyeron, no una, sino 5 o 6 veces como mínimo. O sea, no quiero preguntarles si lo leyeron porque obviamente lo habrán leído todos y hasta el cansancio de memoria. Entonces, yo sé que lo hicieron, chicos, no me cae ninguna duda, por eso no lo pregunto. En la página 88, acá, de la guía práctica, van a encontrar un diagrama de flujo de los bloques, de cuáles son los pasos. Recuerden, tanto para armar una empresa como para hacer un simplex, necesitamos una planificación. Todo lo que sea, es lo que vamos a hacer en el paso 1 y subsiguiente. Método que se utiliza en la lógica del CPM, que se utiliza en diagrama en bloque, en cursograma, a través de toda la materia y de toda la vida, el tema de la planificación. Entonces, lo que primero que tenemos que hacer es colocar el problema en forma matemática. Una cosa es verlo en la realidad, lo traemos al modelo matemático, lo traducimos en números. Componer el problema en forma de matriz, resolución simplex. ¿Sí? Después tenemos que evaluar qué es lo que tenemos que hacer, o la primera solución, si se resuelve o no, y después la columna de pivotalis acá, o la columna pivot, que es el paso 1 para avanzar en el desarrollo de la tabla. ¿Sí? Entonces, ¿cómo seleccionamos nosotros la columna pivot? ¿Alguien se acuerda cómo dijo el profe? Teníamos que fijarnos el negativo más grande de las Sí. CJ. Vamos a llamarlo el más negativo. ¿Está? O lo que quiere decir, o el menor valor, en definitiva. ¿Sí? O sea, mal llamado el más negativo, el valor menor, menos 80 es menor que menos 50. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Ahí está. El mayor valor absoluto. Ese sí. Ahí salió un matemático de la galera. ¿Está, gente? Recuerden eso. Siempre. ¿Sí? Bueno, volvemos para atrás. Lo que tengo que hacer, como dijo el compañero recién, con el valor absoluto, o el más negativo, o el menor valor, entonces tengo que determinar, bueno, ¿cuál va a ser nuestra columna pivot? Nuestra columna pivot de las variables de decisión va a ser XB. Vamos a ponerlo en un método amarillo. ¿Sí? Ahora, ¿para qué nos sirve a nosotros esto? ¿Cuál es el paso siguiente matemático que tenemos que hacer, según la lógica de acá? Determinar la línea pivotal, o cuál es la fila pivot.
¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos eso? ¿Alguien se acuerda cómo hizo el profesor la clase pasada? Yujú. Mirar el coeficiente auxiliar menor. Claro, ¿cómo hacemos la determinación del coeficiente auxiliar? Eso ya no sé. Tenemos que seleccionar la columna de Z, acá, ¿sí? Y la dividimos, por eso es importante el tema de la columna pivot. Vamos a ponerla acá, columna pivot, ¿sí? Y ahora tengo que hacer la fila pivot. Entonces, ¿por qué es importante el primer paso? Porque la columna pivot nos permite decir sobre qué valor vamos a dividir la columna Z. ¿Sí? Entonces vamos a hacer 100, vamos a poner acá el cálculo, 100 dividido 10, ¿sí? Y 125 dividido 5. Es esto sobre esto, ¿sí? Vamos a hacerlo con la fórmula. ¿Estamos, gente? 10 y 25. ¿Cuál era el coeficiente que debíamos seleccionar? Como dijo la compañera recién, era el menor, ¿sí? Entonces va a ser esta acá. Vamos a sacar y vamos a ponerle la fila pivot. ¿Se entendió hasta ahí? Ok. Ahora sí viene la parte matemática, que es la que nos complica siempre, toda la vida. ¿Está? Nosotros vamos a tener que empezar a desarrollar una segunda tabla, pero ya no con estos valores. Ya van a desaparecer estos valores. ¿Por qué? Porque esta va a ser una tabla distinta. Recording is on. ¿Está? Entonces, si en la tabla 2, lo que tenemos que hacer es, como ustedes tienen acá, en la tabla 2 van a ver números con muchas comas, con varias comas distintos o muy distintos a los que tienen originalmente. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer en la primera? Recording has stopped. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer ahora? Tengo que dividir todos los elementos de la fila pivot sobre los valores de la columna pivot. ¿Parece un trabalengua? No es un trabalengua, pero entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Cada elemento de la fila pivot dividido el elemento de la columna pivot. Para que ¿entiende qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a hacer esto dividido esto, este dividido este, x3 dividido xb, x4 dividido xb. ¿Sí? Como ustedes tienen acá, va a ser 0,8, 1, 0,1, 0. Entonces vamos a hacer esto dividido esto. ¿Sí? La voy a fijar. Esta y lo voy a arrastrar. Pero esto es meramente técnico de la computadora. Esto después en la hoja ustedes lo van a tener que hacer manualmente. ¿Sí? ¿Qué hicimos? Esto es el resultado de 8 dividido 10, 10 dividido 10, 1 dividido 10, 0 dividido 10, 100 dividido 10. ¿Ok? ¿Hasta ahí llegamos? Borro esto para que no confunda. Gente, ¿venimos bien?
Sí, profe. Está, ok. Entonces, ahora se viene el paso matemático que nos termina muchas veces siendo medio tedioso, pero es necesario que nosotros entendamos cuál es el procedimiento que utilizan. ¿Sí? El procedimiento siempre va a tener una misma lógica de armado. Va a ser la fila, perdón, acá X3 va a dejar de llamarse X3. ¿Sí? ¿Por qué? Porque recuerden que nosotros le vamos a dar el valor, esto es un valor todavía numérico, que no sabemos cuánto va a ser, ¿sí? Que nosotros tenemos que transformarlo en un valor cierto. Y al transformarlo en un valor cierto decimos, bueno, XB va a entrar a la base y va a dejar de ser un número distinto de 0, perdón, va a dejar de ser un número incierto para ser un valor real distinto de 0. No se meterán con las palabras, pero ahí lo vamos a ir desarrollando. ¿Capille? Estoy transcribiendo solamente esto. Hasta ahora venimos solamente con esto. ¿Sí? Ahora se va a venir todo este cálculo que por ahí, cuando uno lo arranca, cuesta distinguirlo dentro de la tabla. Entonces, para hacer el cálculo de X4, como dice acá la tabla esta, vamos a ver, fila de X4 en tabla 1. Vamos a poner fila de X4 en tabla 1. ¿Sí? Entonces, dijimos, bueno, la fila de X4 en tabla 1. Va a ser todo esto. Hasta acá, no me copien el coeficiente auxiliar. Recuerden, coeficiente auxiliar quiere decir eso, auxiliar y solamente temporal. ¿Sí? Entonces yo tengo 2, 5, 0, 1, 125. 2, 5, 0, 1, 125. Le vamos a poner, vamos a hacerlo igual que en la hoja de examen, en la hoja del ejercicio. Menos, 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 menos. ¿Sí? Ahora, esto es la parte que es importante. Va a ser el coeficiente correspondiente a la columna pivot de cada fila que estemos analizando. O sea, el elemento pivot de la columna que corresponda a la fila que estamos transformando. En este caso, X4. X4 va a ser 5. ¿Sí? Entonces acá va a ir 5, 5, 5 y 5. ¿Ok? Acá va a ser una multiplicación. Elemento pivot, vamos a poner. Multiplicando, como dice acá la hoja, la fila en la tabla 1 ocupa el lugar del pivot de la tabla 2. Acá no se me pierda. Vamos a llamarlo acá XB. XB de la tabla 2. XB de la tabla 2. ¿Qué es esto? Esta acá. Este valor. Ahora. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Entonces, vamos a ver. Vamos a analizar esto horizontalmente para que no se nos complique. Sería 2 menos 5 por 0,8. Lo que estaríamos haciendo, el valor que va a terminar siendo acá, va a ser eso. ¿Sí? Entonces vamos a poner, sería 2 menos, y ahí abrimos, 5 por 0,8. Nos va a dar menos 2. ¿Está? Recuerden siempre cómo modifica la separación de términos el más y el menos. ¿Sí? No se olviden de eso porque les cambia todo el ejercicio. Entonces cuando vayamos a ver acá, vamos a tener el menos 2 acá.
¿Sí? Lo mismo para todo esto. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Va a ser el valor de x4 en la tabla 2. Entonces yo voy a copiar todo esto y lo voy a llevar acá. De vuelta. Ahora sí. ¿Me siguen hasta ahí, chicos? No se me pierdan. Se lo digo con conocimiento de causa porque para mí era chino básico la primera vez que lo vi. Por eso le hago la insistencia. ¿Se entiende, chicos? Sí, se entiende. Ok. Entonces vamos ahora, en vez de decir fila x4, vamos a hacer la fila z menos c sub j en la tabla 1. ¿Está? Entonces vamos a hacer el mismo procedimiento. Copiamos acá, lo traemos. En cambio, en vez de ser 5, dijimos que tiene que ser el elemento pivot de la fila. ¿Está? En este caso era menos 80. Entonces va a ser menos 80. Menos 80, menos 80, menos 80 y menos 80. ¿Está? Y van a ver que esto queda fijo. Esto va a ir cambiando con cada columna, con cada fila, y esto va a ser cada fila que estemos trabajando. ¿Sí? Entonces vamos a ver acá que ven 14, 0, 8, 0, 800. 14, 0, 8, 0, 800. ¿Qué hacemos ahora? De vuelta, copiamos y lo trasladamos acá. ¿Estamos, gente? Esto lo voy a eliminar para que no confunda. Entonces, ¿cuál sería el final de esto? Cuando nosotros en la columna z menos c sub j no tenemos valores negativos en las variables de decisión. En este caso no tenemos, ¿está? Entonces, nos va a decir que z va a ser igual a 800. Nuestro valor máximo de ganancia se va a traducir en 800. Ahora tengo que hacer la validación dentro de la función de objetivo que habíamos trabajado. ¿Está? Ahora vamos a decir, bueno, ¿cómo era la función z? Váyame cantando. Z era igual a 50 por XA. Más 80 por XB. École. Gracias, gracias. No me deje tan solo. Ahí estamos. Uy, me fui al demonio. Ahora sí. Por XB. Esa es la función de objetivo. ¿Estamos? ¿Cómo traducimos esto? Vamos a decir, bueno, Z va a ser igual a ¿qué? A 50 por XA. Como nosotros dijimos, en la base no entró XA, entró XB. ¿Sí? No entró XA, o sea, únicamente trajimos, bajamos de la variable de decisión, que es la variable de entrada para la tabla nueva, y la variable de salida sería esta. ¿Esta por qué? Porque ingresa un valor cierto. Ingresa, acá vamos a volver a editar la celda, XA, dijimos que no. Entonces, si no ingresó a la base, quiere decir que es 0. No tengo cantidad de eso. Más 80, y acá viene el valor. ¿Por qué valor? Por el que nos va a dar no solo en la columna de la Z, acá en la última tabla que se decidió, que va a ser 10. 10 es la cantidad. ¿Sí? Entonces, si 10 es la cantidad,
nosotros vamos a hacerlo Z va a ser igual entonces, perdón, Z va a ser igual a 50 por 0 más 80 por 10. 800 pesos. ¿Se entendió cómo fue el armado, chicos? Sí, profe, se entendió re bien. Gracias. Si les parece, puedo. Sí, dígame. No te la compliques, porque nosotros no te la vamos a pedir así tan complicado. Eso, quédense tranquilos. Eso que quede para los matemáticos, para los licenciados en Administración de Empresas, en investigación operaciones en cuarto año. Nosotros no lo vamos a ver, así que no lo tengan ni siquiera en consideración. ¿Está? Eso, olvídense que no. Que les pase eso es que caiga una bomba atómica y no la idea no es que los matemos con un ejercicio así de simple cuando están arrancando recién. ¿Sí? Olvídense de eso. Porque después está una herramienta que se llama Solver, que es para hacer programación lineal, que se utiliza después en la administración. Tabla de datos, a ver por dónde andaba la función Solver. Dame un segundito que recuerde dónde estaba la función. Solver, acá está. Esta función Solver, parámetro de Solver, sirve para hacer programación lineal, sirve para hacer todo esto a través de un modelo matemático. ¿Sí? Profe, una consulta. Dígame. Para hacer la última fila ZCJ, que usábamos Sí. el elemento pivot menos 80, ¿puede ser? Sí. ¿Por qué era eso? ¿Por qué se ocupaba eso? Porque es el elemento pivot de la fila que estamos analizando. Como habíamos trabajado con 5 en la fila anterior, ahora deberíamos trabajar con 80. Ah, listo, gracias. ¿Está? Si les parece, chicos, para aprovechar el envión, lo que podemos hacer es resolver la parte B del ejercicio que estaba en el aula virtual, que acá cambian los valores, en la parte C. Acá cambian los valores. Fíjense que acá estábamos trabajando con otros valores, 50 y 60 vale, y cambiaba el mix ahora. 5, 6, 6 y 8. O si quieren verlo, véanlo ustedes, como ustedes les quede cómodo. Tenemos hasta las 4, ustedes tienen que esperar la charla con el presidente de la Cámara, así que aprovechen ese buen encuentro que siempre viene bien escuchar a alguien así tan referente. Así que aprovechen esa oportunidad de charlar, de escucharlo y hacerle unas buenas preguntas para aproximar, sobre todo a quienes no están trabajando, conceptos reales de empresas del tamaño que generalmente uno trabaja dentro de la economía. Así que aprovechen esa charla que siempre es bueno escucharlo. Y bueno, le dejo la inquietud si quieren analizamos este ejercicio de la parte B o lo vemos en la clase que viene, como ustedes quieran. Porque acá la diferencia es que van a tener que hacer 3 tablas, no 2. Profe, ¿Sí? yo estaba resolviendo este ejercicio que usted está mostrando ahora y en la tabla 3 el coeficiente C sub J, el X6 da 15 supuestamente y a mí me da 0. No sé si es un error de... O sea, Puede ser.
Puede ser un error, puede ser un error. A ver, vamos a analizarlo rápido, a ver. ¿Dónde andará? Está en la siguiente hoja. A ver. Acá. Y es, vamos a ver, vamos a nuestro gran amigo Excel. Decime cómo es el término. Era 7,5. 7,5. Sí. Espérate. Menos 5. Menos 5. A menos 5. Sí. Por Menos 1,5. menos 1,5. Uy, me fui. Y ahí igual. Claro. Sería entonces esto menos, vamos a abrir paréntesis si queremos, esto por esto. ¿Qué sería? 0. Hello. Sí, se da 0. A mí me dio 0 Sí, por sí. eso. Puede ser un error acá en la confección, en el tipeo. Acá, por ejemplo, también había un error acá en el ejercicio. Acá, en la tabla original, hay un error también que está acá corregido. 0,5, había un valor antes, creo que era 2, no me acuerdo cuánto era ahí abajo. Y eso no cambia nada o sea, que se le asigna a los dos productos el precio o la cantidad. No, pues es 0. No tenés valor negativo. Ahí Claro, maximiza. pero vio que a ese se le asigna 12,50 al XC y 6,25 al XD. O sea, eso es mi Claro, pregunta, si eso no cambia nada. no, eso no cambia nada. Lo que sí, después lo van a ver en costos ustedes cuando les toque la materia. La verdad que por cuestiones prácticas ustedes no pueden sacar 12,5 pelotas de fútbol o 3,75 guitarras. O sea, siempre tenemos que tratar de que sea la unidad física entera anterior al número fraccionado. Por ejemplo, si acá tenemos 12,5 y va a tener que ser 12. Sí. Si es 6,25, tiene que ser 6. Sí. Está por una cuestión práctica, o sea, traer lo más real posible ese análisis. Claro. Pero, Esa es mi consulta, nada más. no, o sea, no modificaba en nada, pero de todos modos, uno en cantidades no puedes hablar de fracción, sino de un número entero, el anterior antes que fracción. Claro. Gracias, profe. No, por favor. Bueno, gente, dejo de compartir y los quiero escuchar a ustedes, quiero ver alguna consulta que hayan tenido. Acá dice la profesora Mazola pide que no se retiren porque recuerden la charla con el presidente de la Cámara, así que recuerden que es un muy buen encuentro, una muy buena posibilidad de escuchar de primera mano a un referente, sobre todo sobre la situación delicada que estamos teniendo las pymes dentro de Argentina, ni hablar en el sector. Hoy ahora estaba llegando de Santa Fe, me fui unos días a mi pueblo y la verdad, la situación de la carne a la distancia se la puede ver un poquito más ajena desde Misiones, pero es muy delicado el análisis económico que hay que hacer y la verdad una pena, no estoy haciendo política, no quiero hacer política, pero una pena que otra vez atentemos contra el largo plazo en una actividad económica, pero no quiero entrar en política, va a ser lo único que voy a decir, así que los leo a ustedes. ¿Alguna consulta? ¿Alguna sugerencia? No sé, los leo. O los escucho en todo caso.
¿Cómo se determina la fila pivot? Preguntaba Nahuel. Bueno, ahí Alexandra respondió. Y correctamente, sí, es el menor coeficiente de la columna, de la fila C sub J, perdón, Z menos C sub J de la tabla. Siempre es el menor valor. Masuccini, creo que era el apellido. Con esto estaría listo el simplex. Estaría, pero necesitarían practicar, porque la verdad que cuando nosotros le damos un ejercicio, en el parcial suelen patinar bastante fulero, vamos a llamarlo mal y pronto, en el examen. Así que la parte B de este ejercicio de introducción, y como mínimo el ejercicio número 1 de la guía práctica en la página 89 tienen que tenerlo sí o sí visto, porque si no la van a pasar feo en el parcial. Sí. Iván, decime. Sí. Sí. Porque en realidad son las variables que vos tenés que tomar en cuenta para tomar, valga la redundancia, la decisión. Guido pregunta si se puede explicar de vuelta por qué X3 se transformó en XB en la segunda tabla. Vuelvo a compartir la pantalla. Un segundo. Se ve, confírmenme por las dudas en ambas salas si se llega a ver la pantalla. Se ve, profe, en la 2020. 2021. Ok, gracias. Entonces, ¿por qué sale uno? ¿Por qué ingresa la otra? Acá le voy a cambiar la leyenda. Cuando uno hace la columna pivot, va a ser, se le llama también la variable de entrada. ¿Está? Y acá se le suele llamar la variable de salida. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, a través de la definición tanto de la columna como de la fila pivot, vamos a estar trabajando con la columna que le va a dar el valor o el rótulo de la columna pivot, acá en este caso XB, va a ser el coeficiente que reemplace, acá no se me mare con los términos, va a reemplazar a la variable de salida. En este caso va a ser, te está diciendo que acá va a ser la variable de salida X3. Entonces X3 deja de ser un valor no cierto, no real, para transformarse, va a ser, perdón, dentro de la fórmula de la función objetivo, XB va a tomar un valor distinto de 0 y cierto. Por eso se le dice entra a la base, porque es la base de la función objetivo. Y por eso se transforma en XB acá. Y desaparece X3. X3 deja de ser una incógnita para transformarse en XB, que es el dato cierto que ustedes le van a servir para, en este caso, cuantificar la bolsa B o la bolsa 2 de verduras. Profe, una consulta. Sí. Antes de que Sí. deje de compartir pantalla, ¿usted podría repetir cómo sacar de la tabla 2 la fila pivot? Es lo único que no me quedó claro. ¿De la tabla 2? Sí, la fila pivot, el 0,8, el 1. Espérate que no.
0,8. ¿Esta acá decís vos? Sí. Y lo pongo acá, perdón. Va a ser 0,8 dividido 10. 0,8 dividido 10. Una celda. Ahí está. 0,8 dividido 10. Que es esto dividido esto. Ah, ¿Está? perfecto. Sí, sí, sí. Esto va a ser 10 dividido 10. Esto va a ser 1 dividido 10. Y esto va a ser 0 dividido 10. Y Perfecto, esto, muchas gracias. Dios. Ah. perdón, 100 acá. Ahí. Gracias, profe. ¿Qué le puedo cobrar? Después paso el link de Mercado Pago. ¿Estamos, gente? Daniela dice, profe, puede subir el Excel al aula, pero ¿tienen la hoja el ejercicio hecho? O sea, lo único que hice fue transcribir la hoja de trabajo que tienen ahí colgada en el aula virtual. Si quieren lo subo, pero no le veo una aplicación o un valor agregado a subirle lo mismo. Como ustedes prefieran, pero para mí... Ok, le subo entonces para que tengan ustedes en el aula virtual. Se lo subo en formato de PDF, así no se les borra o altera el formato de lo que estuvimos trabajando. Disculpen que sea muy precaria la cuestión, pero bueno, fue armado improvisando ahora en la clase, ¿no? La idea era hacer el otro ejercicio, pero bueno, si sirvió por lo menos para despejar las dudas del primer o del otro día, bienvenido sea. Bueno, gente, por mí va a ser todo por hoy. De todos modos, me quedo conectado para esperar a las 16 horas de la de charla. Los invito a ustedes a también dedicarse a este momento de capacitación, que siempre viene bien. Y nada, yo ahora voy a empezar a pulirlo un poquito al Excel para que tenga un poquito más de forma, más organizado, y yo se lo voy a estar compartiendo.
Acá tengo, este es el infiltrado que se me mete, lo muestro para aprovechar la clase. No sé dónde está, sí.